Buenas tardes. Bienvenidos a este coloquio online sobre redefinición de procesos asistenciales en la era COVID, el caso de la diabetes, que organizamos desde Diario Farma en colaboración con Abbott. Se trata de un debate en el que queremos analizar las implicaciones que ha tenido la pandemia de la COVID-19 sobre la asistencia sanitaria y, en concreto, en los pacientes diabéticos. También queremos evaluar los cambios en los procesos asistenciales que se han puesto en marcha en estos últimos meses, así como los que nuestros ponentes consideran que sería importante impulsar de aquí en adelante para optimizar la atención a los pacientes. No cabe duda de que la utilización de tecnologías de la información ha avanzado en este año de pandemia más de lo que se hubiera esperado avanzar en un lustro. Y parece claro que de aquí en adelante su uso debe impregnar mucho más que hasta ahora los procesos asistenciales y la relación entre el sistema sanitario y los pacientes. La telemedicina se ha convertido en este año en un elemento esencial para la seguridad asistencial, evitando poner en riesgo relacionado con la COVID a pacientes y profesionales. Pero de aquí en adelante es necesario avanzar en materia de mejora de los resultados en salud y eficiencia, gracias a la utilización de la tecnología. Para abordar estos asuntos, contamos con la participación de un nutrido grupo multidisciplinar de expertos con los que abordar las distintas perspectivas de esta cuestión. Tenemos con nosotros a Santiago García Blanco, director general de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios de Cantabria. Buenas tardes, Santiago. Hola, muy buenas tardes. María Ángeles Cisneros, directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de Castilla y León. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Jorge Navarro, director médico del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier Carrasco, coordinador del Grupo de Trabajo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes a todos. Dolores López, adjunta del Servicio de Medicina Interna del Hospital Carlos Haya de Málaga. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pilar Peláez, profesora titular de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria y técnica de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud. Buenas tardes, Pilar. Estás muteada. Para luego te... y Juan Francisco... Buenas tardes. Y Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de Diabetes. Buenas tardes, Juan Francisco. Bueno, os agradezco a todos haber aceptado la invitación de Diario Farma para asistir a este encuentro. El debate lo vamos a desarrollar mediante una serie de preguntas que yo iré realizando a cada uno de los participantes y posteriormente, si queda tiempo, como así espero, dedicaremos unos minutos a un coloquio abierto para que los participantes puedan interpelarse y plantear su visión sobre lo que otros han comentado. Como sois muchos, voy a pedir, por favor, que hagáis las intervenciones lo más cortas posibles y directas para asegurarnos que terminamos a la hora prevista. Pues nada, empezamos ya. Javier, la COVID-19 ha alterado la asistencia sanitaria de prácticamente todas las patologías, pero ¿por qué es especial el caso de la diabetes o la hiperglucemia y las implicaciones clínicas que tiene con el COVID? O dicho de otra manera, ¿cómo afecta el COVID a la diabetes y la diabetes al COVID? Bueno, en primer lugar, no solo represento aquí al grupo de trabajo de diabetes, sino a todos los internistas de España que han estado trabajando en primera línea. Y esto lo digo porque desde el principio, cuando empezamos a tratar a los pacientes, vimos que los pacientes diabéticos tenían un especial riesgo para desarrollar complicaciones desde el inicio de la enfermedad y especialmente cuando llegaban al hospital. Todo relacionado con una hiperglucemia muy severa que no estábamos acostumbrados a ver y que terminaba como un factor de pronóstico de empeoramiento de la enfermedad muy rápido. Y realmente esa es la relación. El COVID claramente desencadena una descompensación aguda y severa de la diabetes,
no solamente del paciente con diabetes, sino incluso pacientes que están en estado prediabético o simplemente pacientes que podrían tener predisposición a desarrollar alteraciones de la glucemia en años venideros. Sin embargo, esto lo acelera. Y así lo ha desarrollado rápidamente el COVID. Y por eso gran porcentaje de pacientes que han necesitado UCI, cuidado intensivo, son pacientes diabéticos. ¿Y cómo influye la diabetes? Influye el COVID. También influye en la diabetes en el sentido que la descompensa. Ya no solamente el paciente que hace una enfermedad por una neumonía grave, sino el paciente que tenía una infección leve, pues también se veía alterada su glucemia a nivel ambulatorio. Con lo cual está interrelacionado. Desde el principio observamos eso y luego esto se ha demostrado en múltiples estudios observacionales, no solamente nacionales e internacionales, con lo cual es un factor de riesgo muy, muy importante para la mala evolución de la enfermedad. Dolores, ¿qué cambios en los procesos asistenciales han sido necesarios para hacer frente a esta situación y, en general, cuál debe ser el abordaje? A ver, yo represento quizás al último eslabón, ¿no?, de un proceso asistencial, el clínico, que está enfrente del paciente, en este caso el paciente diabético con COVID. La verdad es que merece la pena hacer, igual que ha pasado con la información y con lo que conocíamos alrededor del COVID, hacer un pequeño inciso en qué es lo que hemos ido viendo a lo largo de este tiempo. Fijaros, al principio estábamos obsesionados con la infección, con el proceso respiratorio y casi todos los demás componentes que se asociaban en el caso de la COVID, bueno, pues estaban en un segundo plano, entre ellos el control de la glucemia, ¿no? Sí que es verdad que sabíamos que los pacientes diabéticos tenían más probabilidad de descompensación y peor pronóstico, que eso fue hallazgo muy, muy precoz en cuanto a los estudios, pero sí que es verdad que luego llevaba a la práctica clínica y te encontrabas que la necesidad de ese aislamiento estricto había aislado al paciente de los controles habituales, había hecho que determinadas actuaciones diarias de los profesionales con respecto a la diabetes se limitaran a lo justo y necesario, y eso nos obligó a cambiar, ¿no? Desde el punto de vista asistencial nos ha hecho falta desde cambiar tareas, de manera que los distintos profesionales que entran en contacto con el paciente, en este caso con el paciente diabético con COVID, no se solaparon en el horario, de manera que pudiéramos tener un contacto más frecuente. Nos hemos visto obligados a modificar las pautas insulínicas que teníamos, puesto que uno de los problemas que nos encontramos es que teníamos mucha hiperglucemia, como comentaba el doctor Carrasco, y por otro lado una escasa ingesta, que no suele ser muy habitual en el caso de los pacientes diabéticos y que nos obligaba, digamos, a darle cierto grado de dinamismo a las pautas que estábamos necesitando. Hemos tenido que emplear fármacos que usábamos solo muy puntualmente para disminuir esas dosis de insulina y no introducir hipoglucemia. Hemos tenido que aprender a contar la ingesta del paciente. Hemos tenido que aprender a disminuir los problemas de seguridad. Imaginaos lo que supone en un contexto COVID que un paciente haga una hiperglucemia severa. Eso obliga a hacer controles de glucemia con mucha mayor frecuencia en un entorno en el que hay que vestirse, hay que incluirse y sobre todo nos encontrábamos con un problema. Teníamos un problema de seguridad del paciente y por primera vez teníamos un problema de seguridad de los profesionales. De manera que tuvimos que buscar alternativas a los controles habituales que hacíamos, sobre todo de glucemias capilares, para conseguir que tuviéramos el número suficiente de datos para tomar decisiones sin exponer demasiado a los profesionales. Santiago, en la adaptación de procesos tiene un gran papel la tecnología. ¿Qué importancia ha tenido el desarrollo de la telemedicina y la telemonitorización con la pandemia en Cantabria? ¿Y en qué aspectos se han desarrollado estas técnicas durante la pandemia? Sí, pues efectivamente, COVID ha sido, lo mencionabas antes, ¿no, José María? Una especie de ventanita al futuro, ¿no? A qué somos capaces de hacer o qué es capaz de hacer, ¿no?, el sistema sanitario en una situación con los incentivos adecuados, ¿no? Y hemos visto cómo se derribaban silos de información seculares, ¿no?, entre áreas de asistenciales y la consejería, o entre salud pública y el área asistencial, entre hospital y primaria, etcétera, ¿no? Y en concreto en el ámbito de la consulta a distancia, ¿no?, que como también mencionabais, ¿no?, por motivos de seguridad, pues tanto para pacientes y profesionales, hubo que reducir a la mínima expresión las consultas presenciales. Pues en concreto en Cantabria
apostamos por la teleconsulta por videoconferencia. Teníamos la suerte de tener un piloto operativo y en funcionamiento entre la historia del hospital y nuestra app para pacientes, SC Salud, y bueno, pues ahora que fuimos capaces en pocas semanas de desplegarlo en todo el sistema sanitario. Y bueno, tuvimos una experiencia de con un fuerte incentivo como es la seguridad, ¿no? Su uso por parte de profesionales de muy diversos servicios hospitalarios para tratar de sustituir esa consulta presencial, de muchos casos la de seguimiento, ¿no? Que es la más fácil de sustituir, por una videollamada, ¿no? Que con lo que ello conlleva, ¿no? De calidad en cuanto a frente al teléfono, sobre todo, pensando en comparativa, ¿no? Bueno, esto ha derivado en un gran proyecto de teleconsulta al que hemos dotado de las capas necesarias, porque solamente desde la tecnología no puedes conseguir este cambio. Luego si queréis, comentamos más en profundidad. Y a que, bueno, pueda ser una de las cambios fundamentales, ¿no? En la forma de relacionarnos con los pacientes, que es no es que no queramos ver a los pacientes, sino que vamos a ahorrarles visitas o viajes, sobre todo, innecesarios, y poder darles una calidad, ¿no? En esa teleconsulta, pues formando bien a los profesionales, teniendo la calidad adecuada a nivel de iluminación, a nivel de audio, etcétera, ¿no? Y luego, por mencionar una segunda impacto muy importante, y es que los planes que podíamos tener de abrir nuestra arquitectura de historia clínica al mundo exterior, ¿no? A aplicaciones de terceros, soluciones de terceros que puedan enriquecer nuestra historia clínica y puedan enriquecer, sobre todo, la experiencia del paciente y del profesional, pues lo que nos ha servido es para acelerar muy claramente este trabajo, ¿no? Queremos una historia clínica interoperable con las soluciones de terceros, con una capa de servicios web que permita conectar con todo tipo de soluciones, ¿no? Y si hablamos de la diabetes, estamos hablando de uno de los mercados, digamos, o del tipo de paciente donde las soluciones están más maduras, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la glucometría digital continua, como en el ámbito de las bombas de insulina, etcétera, pues hay soluciones tecnológicas que permiten, bueno, que producen un montón de datos, que algunos son más relevantes, otros menos, que tenemos que hablar con los servicios de endocrino y con los profesionales para ver cuáles tiene interés que se guarden en la historia clínica electrónica, ¿no? Por su relevancia e interés. María Ángeles, ¿cómo se ha abordado la necesidad de este impulso a la telemedicina en Castilla y León durante la pandemia? Buenas tardes a todos. Bueno, pues al igual que mi compañero Santiago, creo que todos hemos intentado acercar al paciente a nuestros servicios o acercarles servicios a los pacientes de una forma, bueno, pues a través de la telemedicina un poco virtual, ¿no? Las consultas telemáticas han sido una herramienta muy importante y también pues en esta comunidad se ha desarrollado una herramienta para poder acceder a la videoconsulta desde la consulta de atención primaria, pero no solo nos quedamos en el ámbito de la relación médico-paciente, sino también nos hemos visto obligados o un poco abocados a desarrollar la medicina en red colaborativa. No nos olvidemos que esa es una parte muy importante, ¿no? Acercar los recursos, acercar todos los recursos que tenemos y disponer de todos nuestros profesionales indistintamente de la zona en la que se encuentren, pues es un avance muy importante, ¿no? También lo que nos ha ayudado mucho a abrir en esta época de pandemia es el acercamiento también al ciudadano de la información necesaria y avanzar en la desburocratización de las consultas. Hasta hace año y pico, bueno, pues teníamos muchas veces las consultas con una serie de pacientes que venían a recoger informes, a renovar su receta, a recoger el parte de baja. Bueno, pues todo eso a través de las herramientas de las APPs y de la carpeta del paciente, lo que hemos hecho es acercárselo al paciente sin que tenga que ir físicamente a los centros. Y esto nos ha llevado también en nuestro proyecto de mejorar y de avanzar en la atención primaria y en optimizar sus recursos, bueno, pues a desarrollar
una herramienta de gestión administrativa, de gestión a la demanda, precisamente con el objetivo de la desburocratización de las consultas de atención primaria, ¿no? Entonces, no solamente es la telemedicina o el acto médico a través de las tecnologías, sino que lo que las tecnologías aportan para acercar a los ciudadanos de una forma telemática a, bueno, pues a la atención sanitaria. Pilar, entre los cambios de procesos asistenciales que se han producido, ¿cuáles crees que han sido los que han tenido un mayor impacto en los pacientes con diabetes? Bueno, el impacto en realidad en Canarias no se ha medido completamente, pero sí disponemos de algunos datos o intuimos algunos resultados o indicadores que imaginamos que se repiten en otras zonas, ¿no? Primero, el aumento de consultas telefónicas en atención primaria ha sido totalmente llamativo, han aumentado un 75%. También en hospitalarias empezó con el aumento de consultas telefónicas hasta que en verano del 2020 se vio que esto venía para quedarse, iba a ser más largo de lo que preveíamos en un momento, y entonces se intentó dotar a los centros pues, de aquellas herramientas necesarias para cambiar la llamada por una videollamada, ¿no? Mucho más efectiva. Se hizo un gran despliegue de aplicaciones para mejorar y gestionar la salud. Algunas ya existían, apps como Mi Cita Previa, como Mi Historia, y se empezó a abordar más información sanitaria para, sobre todo, prevención de COVID y autocuidados generales, ¿no? Además, se aumentó el uso de aplicaciones ligadas a la diabetes, ¿no? Como antes decía Santiago, también, ¿no? Todas esas herramientas que nos aportan laboratorios farmacéuticos y que se ha intentado pues, aumentar, mejorar el acceso a las plataformas y demás, ¿no? En Canarias, además, para los profesionales se elaboró unas recomendaciones en educación diabetológica para los pacientes con diabetes bajo la alarma COVID y otro para personas con diabetes, unas recomendaciones de cómo tenían que prevenir o cómo tenían que tratar los aspectos básicos de cuidados en sus casas, ¿no? Y también, pues yo creo que ha habido un incremento importante de comunicación entre ambos ámbitos asistenciales, tanto atención primaria como atención hospitalaria, y que toda esta videoconferencia, telellamadas entre ellos y continuidad de cuidados, pues ha salido en cierta manera fortalecido. Secundariamente, las personas con diabetes también se ha beneficiado de todo esto. Jorge, ¿y cuáles son los procesos asistenciales que todavía quedarían por desarrollar a la vista de la experiencia de lo vivido este año de pandemia? Lo primero que habría que hacer es dejar claro que estos procesos que hemos iniciado en estos meses no se deben cerrar cuando amaine la pandemia. Son procesos que deben quedarse ya para siempre. Es decir, estaba pendiente en el ámbito sanitario una reforma tecnológica donde un modelo dominante muy presencialista, muy paternalista debe ya ser arrinconado. Entonces tenemos que abrirnos a una visión donde veamos al paciente crónico. Y el paciente con diabetes, la persona con diabetes, lo ejemplifica muy bien, porque es crónico, además es complejo. Es un paciente que tiene autonomía, que hace su vida, que está en su casa, que está en su trabajo y es perfectamente vigilado y monitorizado por nosotros. Y esos son los procesos hacia los que debemos empujar. A mí me preocupa mucho que surja una cierta resistencia por parte tanto de los profesionales como de algunos pacientes, porque vean que desaparece una forma de comunicación que a muchos les podía satisfacer, que era, como digo, muy presencialista. Yo creo que realmente tenemos que avanzar en esa línea de apoyarnos en la tecnología, como se ha comentado, pero visualizando esa autonomía clara de la persona que sufre diabetes y que no tiene que estar dependiente tanto del ámbito asistencial. Hemos visto como cosas obvias, como el papel que debe jugar siempre atención primaria, ahora se ha puesto claramente en evidencia. Pero eso ya estaba, ya lo sabíamos, simplemente las circunstancias lo han puesto, lo han subrayado. Yo creo que debemos ser firmes en que este avance hacia una atención no presencial madure más todavía y que perviva y vaya evolucionando en las próximas décadas hacia un cambio de modelo que yo creo que es muy interesante. Juan Francisco,
cómo ha afectado la pandemia a los pacientes diabéticos en sus relaciones con el sistema y con los profesionales sanitarios? Estás muteado. Tienes que quitar el... No se te oye. Estás muteado. ¿Vale? ¿Se oye ahora? Sí. Vale, perfecto. A ver, yo pienso que tanto el sistema sanitario como los pacientes no estaban preparados para la situación que atravesamos. Esto unido a que en ciertas fases de la pandemia se le restringió el acceso a los centros de salud, a los enfermos crónicos, en este caso a los pacientes con diabetes, y también se suspendieron las consultas presenciales en los hospitales, ha hecho que nos reinventemos. Yo creo que tanto el sistema sanitario como los pacientes hemos tenido que reinventarnos. Esto ha provocado que también que la relación entre el sistema sanitario, los pacientes y los profesionales haya sido algo más complicado. Yo creo que en todo este tema los más perjudicados han sido los pacientes tipo 2, ¿vale? Porque la asistencia de los pacientes tipo 2 era a través de los centros sanitarios y por los médicos de atención primaria. Como he dicho y he comentado, se restringió el acceso y tengo también que decir que a estos pacientes en ciertas comunidades autónomas o en la mayoría no se le daban ni siquiera tiras reactivas. En ese sentido yo creo que se han visto un poco desprovistos, desamparados. Por otro lado, sí tengo que decir que, por ejemplo, los pacientes tipo 1 con los sistemas de monitorización de glucemia han jugado con un poco de ventaja con respecto a los tipo 2, porque podían volcar la información y abrir vías de comunicación con los profesionales. Javier, ¿y qué papel puede jugar en pacientes hospitalizados por COVID la telemonitorización de la glucemia? La verdad que eso es un aspecto súper interesante y desde mi experiencia, la verdad es que yo la he echado en falta muchísimo, ¿no? En el trabajo diario fuera de la pandemia, en el control de la glucemia hospitalaria nos iba más o menos bien con la monitorización clásica de las glucemias, con las tiras reactivas y la proyección en la gráfica de enfermería, pero la verdad es que yo aquí sí que he visto una necesidad importante. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las necesidades, digamos, que podrían haber cubierto la monitorización continua? Hablando sobre todo de pacientes no críticos, que son la mayoría, ¿no?, en cuidado intensivo por las situaciones diferentes, pues yo creo que la monitorización mejoraría mucho la eficacia, sobre todo por el problema de la variabilidad glucémica que tenían estos enfermos, ¿sabes? Los enfermos a veces tenían glucemias muy justas o incluso rozando la hipoglucemia y por el uso de los corticoides hacer unas glucemias muy grandes. Y eso muy alta, te mediría la variabilidad de forma muy importante. Respecto a la seguridad, no solamente la seguridad del paciente por la detección precoz de la hipoglucemia, sino también la seguridad del profesional, para intentar que tuviera que entrar a determinar la glucemia las menos veces posible. Si está con telemonitorización ni siquiera hace falta. Esto, por supuesto, disminuiría las cargas de trabajo, con lo cual tendrían más tiempo para hacer otros aspectos. Y la verdad es que hay varios niveles, porque nosotros tenemos sistemas de Bluetooth que va la tira directamente a la gráfica, al sistema digital de la historia clínica, hasta la monitorización intermitente con las unidades de flash o incluso una monitorización continua, que podría ser lo importante. Yo creo que hemos visto la necesidad de esta herramienta, pero sí que hemos llegado tarde. Esto lo tenemos que tener previsto para otras circunstancias. Y sobre todo, muchas veces hemos retrasado tratamientos de insulinización intravenosa que necesitaban los pacientes precisamente por la dificultad que tienen los controles continuos horarios en este tipo de pacientes, que era casi imposible. Dolores, entonces, tal y como planteaban un poco Juan Francisco y Javier, se está realizando en los pacientes con diabetes tipo 2 insulinizados esta telemonitorización y
¿Por qué es así? Tengo que decir que tengo el gusto de haber pivotado en nuestro hospital el uso de manera sistematizada en las plantas COVID de la monitorización tipo FLASH, ¿no? Son experiencias muy limitadas, me consta que no somos el único centro, ha habido más centros que han tenido muchas ventajas. Es decir, para aquellos que han estado usándolo como profesional, evidentemente minimizan la necesidad de punciones, ni minimizan la necesidad de exponer al profesional al momento de tener que hacer la punción, y sobre todo para el facultativo, que cuenta ahora con una información mucho más amplia de la que tenemos habitualmente, sí que nos está permitiendo hacer modificaciones, ¿no? Como bien comentaba el doctor Carrasco, dentro del tratamiento del COVID, el uso de esteroides es prácticamente sistemático y es un gap de información que llevamos teniendo hace muchísimo tiempo, donde no tenemos claro cuáles son los patrones, no tenemos muy claro el tipo de corticoide, si tiene el mismo efecto que tiene la paciente, ya podemos avanzar, igual que me decía el doctor Carrasco, ¿no? Que la variabilidad es enorme. Pero la ventaja que tienen estos dispositivos es de disponer de una información mucho más amplia. Hemos dejado, digamos, de mirar la fractura de tobillo con una radiografía que estaba mal centrada y que tenía parte de información sesgada, a tener muchísima más información y sobre todo poder planificar y modificar el tratamiento del paciente intrahospitalario con una velocidad mucho más rápida de la que teníamos. Desafortunadamente, como bien decía Javier, no es una situación que sea extendida, nos ha cogido un poco a traspiés, no con todos los sistemas sanitarios montados, pero la experiencia personal, por lo menos que puedo transmitir, es que es muy positiva. Pero, y fuera de lo que es paciente COVID, o sea, la monitorización de pacientes tipo 2 insulinizados. En el caso nuestro de la diabetes tipo 2, como los dispositivos aún no están a disposición o no tienen reembolso por parte del sistema, contamos con algunos pacientes que de manera voluntaria ya lo han adquirido, sobre todo aquellos insulinizados con larga data o aquellos que han tenido algún problema de hipoglucemia y demás. La experiencia con ellos es tan satisfactoria como la que hemos tenido con los tipo 1, ¿no? Es lo que volvería a decir. Tomar decisiones con informaciones completas y no con información que es la básica, porque no vamos a decir que estábamos desinformados cuando uno tiene 3 o 5 controles de glucemia aportados por el paciente, pero es verdad que la perspectiva que se tiene cuando uno puede tener una glucemia completa de 24 horas, cuando uno puede hacer modificaciones rápidas, como estabais hablando, ¿no? Con el apoyo bien de la telemedicina o de las llamadas, hacer modificaciones mucho más rápido, al final la ventaja se ve. Pero es verdad que en el caso de la asistencia ambulatoria es todavía pues, prácticamente anecdótico el número de pacientes tipo 2 insulinizados que lo usan. Pilar, un poco siguiendo la misma línea que Dolores, ¿en qué aspectos puede beneficiar esta telemedicina a los pacientes diabéticos tipo 2 insulinizados? Pues de acuerdo con lo que decía Juan Francisco antes, estoy de acuerdo un poco en el desamparo de la diabetes, sobre todo de la diabetes tipo 2. Yo creo que bien utilizada la telemedicina beneficiaría no solo a pacientes insulinizados ya, sino también a pacientes que inician la insulina, ¿no? La propia insulinización. Yo la considero un aliado. Puede ayudar al médico a calcular mejor la dosis. Si tenemos esas descargas que antes comentaba Dolores, ¿no? Pues tenemos esas descargas glucémicas, al médico se le pone muy fácil poder hacer una buena insulinización, ¿no? Con esos datos glucémicos, ¿no? A la enfermera también la telemedicina le puede resultar un gran aliado porque puede trabajar conocimientos sobre insulinas, farmacocinéticas, conservación de insulina, tiempos de espera ante comidas, conceptos de hipoglucemia, hiperglucemia, detectar barreras, creencias, pero yo creo que cuando ya vamos al abordaje de habilidades y actitudes, la telemedicina ya es un poco más compleja, sobre todo en diabetes tipo 2 de avanzada edad, ¿no? En este caso lo veo un poco que la presencialidad va a tener que seguir siendo necesaria, ¿no? Si en realidad todas estas personas fueran capaces de manejarse en plataformas telemáticas, incluso la educación grupal y sus beneficios podría ser abordada desde la telemedicina. Y en realidad yo creo que la telemedicina, y resumiendo un poco, puede ayudar a no retrasar incluso la insulinización, a evitar el deterioro del control glucémico en el paciente, a evitar traslados y visitas presenciales en la educación y facilitaría un poco las resistencias psicológicas. Ya el impacto clínico, pues si verdaderamente mejora la hemoglobina, si mejoran los tiempos en rango glucémico y últimamente la calidad de vida
o la satisfacción incluso del usuario con este sistema, pues habría que hacer estudios y ver si verdaderamente funciona. Y luego, solo un aspecto más, y es que muchas veces, como estamos hablando de diabetes tipo 2 insulinizados, también hay mujeres tipo 2 insulinizadas o que se tienen que insulinizar porque buscan un embarazo. Entonces, en esta población joven que busca un embarazo y que hay que insulinizar, me parece que la telemedicina puede ser fantástica, la verdad. Jorge, también un poco desde tu punto de vista, ¿cuáles son los beneficios que puede aportar la telemedicina a estos pacientes? Pues obviamente muchísimo, porque fíjate, tenemos, yo soy muy inquieto, me preocupa muchísimo el tema de la información, de la integración de datos. Entonces, ya de por sí integramos mal la información clásica, la que nos entra a los sistemas de la historia clínica electrónica, pero que luego no explotamos adecuadamente. Pues fíjate, los pacientes con diabetes que generan muchísima información, si esa información pudiera integrarse con nuestro sistema de historia clínica electrónica de una forma completa, hablaríamos de millones de variables que nos enriquecerían. Por tanto, tenemos que avanzar en esa línea, en realmente, hablabais ha comentado Dolores, creo, el sensor flash, ¿no? Yo he visto pacientes con diabetes tipo 1 que, bueno, ha sido una revolución en el sentido de que han visto, ya no tenían que interpretar alguna información para ver por qué tenían una respuesta X, buena o mala, sino que entendían perfectamente con esos datos lo que les estaba ocurriendo. Pues eso es lo que hay que avanzar en esa línea, en que las personas con diabetes tipo 2, aquellos que lo necesiten y que nos pueda ser útil, creo que son muchos, pues tengan una explotación, un seguimiento, una telemonitorización adecuada de sus datos glucémicos y de otras variables, por supuesto, y que eso nos permita pues integrarlo en un entorno mucho más rico, que de verdad en estos momentos estamos dejando muy de lado toda esa información. Nosotros hemos montado en el Hospital Clínico hace ya unos años, 5 años, creó una unidad de Big Data que nos está resultando interesantísima y vemos una realidad que no tiene que ver nada con la práctica clínica. Vemos una realidad de inercias, de demoras, de barreras que están ahí y que el profesional y el paciente no son conscientes de plena forma de que existen. Solo cuando haces una valoración profunda de esas variables te das cuenta de que hay una realidad que empezamos a analizarla y a atisbarla, pero que es mucho más compleja y más rica. Yo creo que realmente sería interesantísimo que ese tipo de poblaciones puedan, los pacientes con diabetes tipo 2 que llevan insulina, pues pudieran integrar su información adecuadamente en nuestro sistema público. Juan Francisco, ¿cómo valoráis los pacientes diabéticos la utilización de estos sistemas? Estás muteado. ¿Vale? ¿Se oye? Sí. Bueno, yo creo que en la historia de la diabetes hay 2 descubrimientos que marcaron un antes y un después para las personas con diabetes. Una fue el descubrimiento de la insulina, que fue en 1921, que precisamente este año celebramos el descubrimiento de la insulina, y otra fue la monitorización de la glucosa. La monitorización de la glucosa llega a los pacientes como un sistema que evitaba los pinchazos. Realmente el verdadero beneficio que tenían estos dispositivos, aparte de que también era obvio, era que permitía tener información. Una información que hasta antes no teníamos, era a base de controles glucémicos en espacios de tiempo a lo largo del día y tenía una cierta idea de cómo iba tu diabetes o tu tratamiento, cómo podías adaptar tu tratamiento a tu diabetes. De la noche a la mañana aparecen estos dispositivos y es pues como a las personas con diabetes como abrirle un mapa de su diabetes, sabiendo interpretar esa información. Nosotros desde la Federación Española lo que estamos luchando bastante es en el sentido de la educación diabetológica, porque también es importante que los pacientes con diabetes sepan utilizar correctamente y sepan interpretar la información que tan importante reflejan estos dispositivos. Y con respecto a la telemonitorización, yo creo que ha quedado en evidencia con el tema de la pandemia. Yo creo que ha sido, como he dicho anteriormente, una vía de comunicación con el especialista
y que bueno, yo creo que debería ser extensible como mínimo a los pacientes tipo 2 insulinizados también. María Ángeles, ¿crees que el impulso a la telemedicina y la telemonitorización que se ha producido con la pandemia será mantenida en el tiempo una vez pase la COVID? Pues espero que sí, espero que sí. Sí que es cierto que en este sentido hay opiniones, ¿no? Hay opiniones, bueno, pues que dicen que este tipo de cosas que ocurren así repentinamente, de forma excepcional y ante una situación pues también excepcional como la que hemos vivido, bueno, pues siempre hay una tendencia, digamos, a volver a la normalidad. Eso nos pasa a todos, todos queremos volver a la normalidad y entendemos pues que, bueno, es el que tú visites a tu médico, las presencialidades puedan recuperarse. Pero yo creo que hay otra cosa también que va a favorecer el asentamiento de este tipo de tecnologías, y es que, bueno, pues para bien o para mal, casi más para mal, esto está durando mucho tiempo y bueno, pues ya es un hábito y es una forma de asistencia. E incluso yo creo que en algunos casos, incluso y para determinadas circunstancias, pues bueno, los pacientes agradecen este acceso a la telemedicina. El hecho de que no tengas que desplazarte quizá para hacer una consulta que ahora mismo puedes realizar por teléfono y que en un momento dado, si es necesario, puedes realizar una con videoconsulta con ellos, pues sinceramente pienso que es algo que se va a quedar, o sea, con dificultades porque lo hemos implantado de una forma repentina, hay mucho que asentar, hay mucho que hacer, pero yo creo que sí, que está ya, bueno, pues que es el futuro casi inmediato. Santiago, y desde tu punto de vista, ¿qué resistencias puede haber de cara a mantener todo este desarrollo una vez que pase la pandemia? Pues, bueno, las hemos visto, no es que pensemos cuáles son, las hemos visto muy claras en el momento que hubo la desescalada, ¿no? Y cesó pues, el peligro inminente, ¿no? de la infección, ¿no? Para los profesionales y pacientes, pues eso, volvemos a la vieja normalidad, ¿no? Y cuesta mucho asumir que los cambios pues, son para mejor, ¿no? Y bueno, a nuestro modo de ver, lo tenemos más o menos analizado, ¿no? o clasificado, ¿no? En los distintos barreras, ¿no? que nos encontramos para consolidar este tipo de nuevos servicios. Hay barreras tecnológicas. Para los departamentos de tecnología es un reto porque supone extender su perímetro. Ahora hay que asegurarse, por ejemplo, que los puestos de usuario de los profesionales tengan una buena capacidad de vídeo y audio que probablemente la tenían ahí instalada, pero nunca se había usado, por ejemplo, y entonces hay que asegurarse de que la tengan. Hay aspectos luego prácticos de la teleconsulta, como por ejemplo la iluminación de las salas de consulta para que el profesional refleje siempre una buena imagen, ¿no? ante el paciente. Hay también resistencias, a veces desde lo tecnológico, a veces desde lo funcional, a que, hablando ya de la inserción de datos en la historia clínica, ¿no? A que, ¿qué es eso de que un dispositivo de una farmacéutica me vaya a grabar datos en mi historia clínica, ¿no? O sea, hay resistencias, ya digo, desde los dos ámbitos, ¿no? De lo tecnológico y el funcional, ¿no? Y luego, si hablamos de la capa más de organización, procesos, etcétera, pues hay que facilitar todo este cambio. Bueno, primero hay un tema legal, que yo creo que en España nos hace falta una ley de salud digital, y si no la saca el Ministerio, tenemos que sacar normativas autonómicas, las comunidades autónomas, para facilitar todo este tipo de nuevas formas de práctica de la medicina. Pero ahí está el tema de las agendas, por ejemplo, que haya agendas específicas para la teleconsulta por videoconferencia o para el análisis de datos producidos por un dispositivo en casa del paciente, que eso también es un acto médico por parte del profesional. Y luego, pues por último, quizás el tema cultural, ¿no? Hay que acompañar a los profesionales, hay que formarles en la nueva forma de trabajo, hay que, bueno, pues generar los incentivos si hace falta al arrancar para que se sumen a la nueva forma de trabajar. Y bueno, es un poco lo que estamos tratando de hacer con el proyecto de telesalud que estamos ahora abordando, ¿no? Que ha nacido con esa primera incipiente experiencia de la teleconsulta por vídeo, pero que ahora le queremos dotar de todo lo necesario para poder, bueno, pues que de verdad se consolide, ¿no? Jorge, ¿puedes poner ejemplos de iniciativas concretas en las que hayas podido participar o que conozcas, en las que se haya utilizado telemedicina y se hayan obtenido resultados relevantes en materia de control de la diabetes en estos tiempos?
Bueno, nosotros ya hace un tiempo, hace unos años, pusimos en marcha un programa Valchronic, donde pacientes con diabetes y otras comorbilidades, pues hicimos un seguimiento telemático, monitorización remota muy adecuado, y fue interesante esa experiencia. En estos momentos, desde la Dirección General de Planificación y Eficiencia Tecnológica, que se creó antes de la pandemia un grupo de trabajo de telemedicina en el que yo estoy, y os puedo comentar las experiencias que estamos teniendo. Pues mira, por un lado se está desarrollando una plataforma propia para esa monitorización remota, que la vemos muy clara, es decir, está claro que los pacientes más mayores, no olvidemos que la diabetes tipo 2 tiene un rasgo de heterogeneidad muy amplio, pero que cada vez más, debido al envejecimiento de la población, pues conlleva pacientes muy mayores. Pues eso está en marcha. También estamos desarrollando una plataforma propia para la videoconsulta, teleconsulta, equipamiento. Se ha hecho una inversión importantísima, creo que es en torno a 35.000 PCs nuevos se han comprado para suministrarlo a los profesionales sanitarios. Estamos desarrollando una electrocardiografía digital, por ejemplo. O sea, son piezas que vas colocando en este entorno que también, pues eso, se están analizando el desarrollo de apps y webs que permitan esa comunicación inteligente entre el paciente y el profesional, el portal del paciente, que también estaba un poco ese tema olvidado. Incluso hemos incorporado una guía de buenas prácticas en telemedicina. O sea, que digamos que todos estos son elementos que hay que ir desarrollando. Y una experiencia concreta que a mí me afecta personalmente, porque participa en exclusiva en mi hospital, es un programa europeo, un programa FEDER, que con el Ayuntamiento de Valencia, la ciudad de Valencia, nosotros somos el hospital que está enclavado en el centro de la ciudad, aunque tengamos una zona también mucho más amplia. Y bueno, pues hemos desarrollado un programa de teleasistencia a pacientes mayores de 70 años que viven solos, donde también hay, lógicamente, diabéticos. Y bueno, pues estamos avanzando en esa línea, en un barrio vulnerable. Hemos querido, ese programa abunda en acercar la telemedicina a las poblaciones más vulnerables, más pobres. Pilar, y desde tu punto de vista, la puesta en marcha de estas actividades o iniciativas ¿han estado dirigidas corporativamente desde los sistemas sanitarios? ¿Han dependido de los hospitales o han sido los profesionales los que las han impulsado? Pues yo creo que parte y parte. Todo el mundo ha participado, ¿no? Igual que las personas con diabetes se nos adelantan con sus necesidades y nos dicen a los profesionales sanitarios qué necesitan y cómo tenemos que abordarles muchas veces, pues yo creo que los profesionales que han estado en contacto directo con las personas con diabetes son las que verdaderamente nos han demandado al resto sus verdaderas necesidades, ¿no? Ya había algunas aplicaciones bien consolidadas entre profesionales, pero yo creo que en el trato de la telemedicina con los pacientes, verdaderamente estas actividades, estas iniciativas nos han pillado totalmente despistados. O sea, yo creo que la llegada de la pandemia, pues pensábamos que es que no íbamos a necesitar nada más de lo que utilizábamos anteriormente, ¿no? Estábamos ahí cómodos. Trabajamos normalmente sin cámara, sin micrófonos incluidos en el ordenador, y claro, se ha tenido que hacer un esfuerzo en su dotación porque no los teníamos incluidos, ¿no? La falta de conectividad tampoco la considerábamos antes un problema y se ha visto que es un problema. Yo creo que en realidad hemos tenido que sortear pues, esa falta de conectividad, barreras culturales de profesionales, inercias clínicas, rechazo al uso de la tecnología por todas las partes. En realidad, creo, una historia clínica que yo considero no demasiado amigable, que no interrelaciona bien la atención primaria y la atención especializada y que necesita refuerzos y mejoras. Y creo que desde programas asistenciales hay que hacer un esfuerzo en ajustar tiempos de consulta. Esto ha cambiado el paradigma. Y yo creo que los profesionales que tocan la diabetes pues no se están del todo dedicando correctamente a sus tiempos, a sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo el mundo ha colaborado o ha descolaborado en cierta manera.
Juan Francisco, ¿crees que se está abordando de forma equitativa esta cuestión de la utilización de telemedicina en diferentes comunidades autónomas o incluso en diferentes hospitales? A ver, yo pienso que es complicado hablar en cuanto a equidad, en cuanto entre comunidades autónomas, ¿vale? Porque aunque se rigen por el mismo Sistema Nacional de Salud, sí que es verdad que cada comunidad actúa de una manera diferente. Y luego también hemos detectado que incluso dentro de la misma comunidad autónoma hay hospitales que actúan en este sentido de una manera u otra e incluso los centros de salud. A ver, yo pienso que estamos muy lejos de conseguir la telemedicina que todos deseamos. Yo creo que la telemedicina no es una llamada de teléfono del profesional. Yo creo que los hospitales y los centros de salud tienen que estar provistos de medios tecnológicos suficientes. Y luego, por otra parte, considero que los pacientes también tienen que tener, tanto los profesionales como los pacientes, tienen que tener una formación para saber utilizarlo. Hay que recordar, por ejemplo, que hay personas de avanzada edad que no saben ni siquiera manejar un grupo de WhatsApp. Y es una realidad. O sea, está muy bien que llegue la tecnología, que llegue la telemedicina, pero hay que darle formación. A los pacientes hay que darle formación y educación. Y bueno, yo creo que la telemedicina ha llegado para quedarse. Creo que es un medio útil y necesario, pero sí también admito que tiene que ser un sustitutivo de las consultas presenciales. Digamos que tiene que ser un complemento. Dolores, ¿tú cómo valoras esta cuestión de la equidad en el acceso a estas tecnologías? Ahí estás muteada, no se oye. Discúlpame. Un poco en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? Las tecnologías a veces no solo, primero en este caso no van a depender solo y exclusivamente de disponer o no de ellas en el sistema sanitario, ¿no? Como bien decía Juan Francisco, el receptor tiene que existir, el receptor tiene que estar dotado, el receptor tiene que tener capacidad y a lo mejor hay cosas que vienen bien para un determinado subgrupo de población, como bien contabais, ¿no? Todos los diabéticos tipo 1 ya tienen bastante rodado, aquellos que tienen acceso a este tipo de tecnología, el contacto, su formación y demás. Y luego hay otros subgrupos, como hablabais del otro extremo, ¿no? El paciente añoso, los pacientes que no tiene una actividad tecnológica como parte de su día a día, que a lo mejor no es tanto no hacerle llegar, sino a lo mejor hay determinadas partes de su autocuidado que sí que se les puede hacer llegar y otras no tanto. Y una de las cosas, por ejemplo, que más estoy trabajando ahora desde el punto de vista de la telemedicina en mi práctica clínica de todos los días es reforzar muchas cosas que hablábamos de nutrición, cuando hablamos de hipoglucemia, cuando hablamos, por ejemplo, sobre todo con las personas muy avanzadas, reforzarles mucho síntomas, ser capaz de reconocer. Pues sí, pues probablemente con esa población, aunque la tecnología pudiéramos disponer de ella, ¿no? De una telemonitorización de la glucemia, pues a lo mejor no sería la parcela más potente o de la que sacáramos más rendimiento en el caso de ese tipo de poblaciones. Evidentemente lo que sí hay que tener claro es que la tecnología, como casi cualquier avance que tengamos en medicina, si nosotros estamos manejando un concepto de medicina universal, la idea es, el objetivo es que llegue y que llegue a todo el mundo. Otra cosa es que haya que adaptarlo, que haya que rentabilizarlo más en un sentido o en otro. Como decía bien Juan Francisco, habrá cosas que habrá que hacer presenciales, habrá cosas que habrá que hacer probablemente telemáticas, pero desde luego que tiene que ser un objetivo. Y que toda la experiencia que hemos adquirido con el COVID es un empujón para ver qué se puede, ¿vale? Creo que es importante. Y Javier, también tu visión sobre estos temas de equidad. Yo creo que hay una brecha importante en los diferentes tipos de pacientes, ¿no? Ya creo que se ha comentado, pero por intentar indagar y poner el ejemplo claro, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de diabetes hay una clara diferencia de equidad entre el acceso a las nuevas tecnologías de los diabéticos tipo 1 y los diabéticos tipo 2, sobre todo aquellos enfermos aquellos enfermos insulinizados que requieren monitorización continua y una vigilancia más estrecha. Y poniendo un ejemplo concreto, porque realmente un paciente con una diabetes evolucionada que se comporta ya como un paciente diabético tipo 1 porque no tiene reserva insulínica y prácticamente el manejo es igual que un diabético tipo 1, pero además surgen varios problemas que le dificulta el acceso a las tecnologías.
El primero es que no tiene formación, como se ha comentado, porque el diabético tipo 1 desde el principio está aprendiendo a su valoración nutricional, a manejando, le enseñan a ser diabético. El paciente tipo 2 se lleva muchos años con una diabetes muy sencilla que se controla con una pastillita, que no se tiene que hacer controles de glucemia y de pronto se encuentra con este lío. Además, normalmente estos pacientes tienen otras enfermedades a la vez, ¿no?, que tienen que llevar hacia adelante. Todos los pacientes, además de ser diabéticos, pues son hipertensos, tienen hipercolesterolemia, algunos tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, etcétera, etcétera. Y además, muchos de ellos son dependientes y no tienen entrenamiento para este tipo de tecnología, no solamente para la organización de la monitorización, pero incluso para hacer una telemedicina, porque la llamada más o menos la controla o otras cosas no. Con lo cual, yo creo que este tipo de pacientes, que además tienen tiempo, porque muchos pacientes pues están jubilados, no sé cuánto, y el hecho de ir al hospital es como algo importante, ¿no? Si encima se lo quitan, o sea que tienen esa dificultad, esa ventaja a priori, ellos no lo ven, ¿no? Porque el ir al hospital es un acontecimiento social dentro de su historia. Y además, como tienen otros problemas, pues de camino preguntan por otros problemas. Con lo cual yo creo que hay una brecha y hay que trabajar muy bien ese tipo de población, que nos guste o no, es la población que cada vez es más frecuente, cada vez la que más hace del sistema sanitario y la que más no necesita. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión, que hay que adaptar estas tecnologías a esta población, no que la población se adapte a las tecnologías. Y eso es un gran reto. María Ángeles, también con respecto a la equidad, ¿crees que existen diferencias de equidad? Y viendo un poco más allá, no sé si dentro de las comunidades autónomas, por ejemplo la tuya, pero también en comparación con otras, ¿cómo lo ves desde tu posición? Claro, realmente la zona geográfica influye muchísimo, la dimensión de la comunidad autónoma. Qué duda cabe que en Castilla y León el tema de llegar a todas las poblaciones, a todos los ciudadanos, pues es una dificultad muy grande, con lo cual la equidad en la asistencia pues se convierte en una dificultad y en un reto. Entonces, aparte de lo que han comentado, y estoy completamente de acuerdo, de las competencias digitales que pueden tener los pacientes, de esa brecha que existe y de la dificultad, que hay que acompañarles también, o sea, no solamente en esa educación en sanidad y en esa educación en su autocuidado, ¿no?, sino en adquirir competencias digitales dentro de lo que se pueda, pues tenemos que luchar también en estas comunidades tan dispersas por conseguir que las comunicaciones lleguen a todas partes para poder ofrecer esa equidad. En ese sentido, pues, y vuelvo a insistir en la dispersión, pues nosotros aquí en Castilla y León estamos trabajando en un proyecto de telepresencia para acercar los puntos de atención continuada de los centros de salud a las urgencias hospitalarias, porque las distancias son tan grandes que, bueno, pues en muchas ocasiones puede ser un punto de crítico, ¿no? Y entonces esto nos ayuda a acercar a esos profesionales hospitalarios, a esos médicos hospitalarios con los médicos de atención primaria y ayudarles en colaborar en esa tarea, ¿no? Mismamente una consulta que se puede realizar por telepresencia con el médico, el especialista hospitalario desde atención primaria, pues facilita muchísimo la labor y la asistencia a esas personas que están alejadas y que les cuesta un esfuerzo ir un día a una consulta. Entonces, en ese sentido, la equidad es un equilibrio difícil de tener y sobre todo, como cuento, pues en una comunidad como la nuestra. Santiago, vuestro caso, esos problemas de distancia en principio no son tan graves como los que puede haber en Castilla y León, pero ¿qué problemas, qué barreras son las que tenéis que vencer en vuestro caso? Sí, efectivamente. Cantabria también tiene una orografía difícil y tenemos gran parte del territorio también con dificultades, ¿no?, en cuanto al acceso a telecomunicaciones, pero sí, evidentemente no es el problema de Castilla y León. Yo aquí
comentar primero en el aspecto de la financiación de los dispositivos o los costes, que yo creo que probablemente se podría hacer más desde el Ministerio por unificar criterios y porque hubiera por lo menos una uniformidad, ¿no?, en todo el territorio en cuanto a la prestación. Yo creo que además estoy convencido, hombre, habrá análisis de todo tipo y condición, pero yo estoy convencido de que es una inversión. Esta inversión en prevención de la salud creo que le rinde al sistema sanitario seguro. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en los tipo 2 y otras casuísticas y futuras soluciones que puedan surgir. Y luego sí que hablaría de un factor que afecta negativamente a todas las soluciones de telemonitorización y teleconsulta, que es la usabilidad. La usabilidad tanto para el profesional como para el paciente, ¿no? En el caso del profesional, lo hemos dicho antes, la formación, el acompañamiento, el enseñarles cómo se hace una teleconsulta por videoconferencia, eso es fundamental. Pero en el caso del paciente, y sobre todo para el uso de las aplicaciones de glucometría o de cualquier otro tipo de solución que le permita dar dar una opinión subjetiva de cómo se encuentra ese día, etcétera, mediante formulario responsive en el móvil, etcétera, pues lo que nos falla siempre, o uno de los puntos que falla, suele ser la autenticación del paciente. La autenticación del paciente, como sabéis, nos empeñamos los servicios de salud en poner el clave permanente del Estado, que al final en la práctica pues es una barrera, por ejemplo, de entrada para los pacientes. Entonces, yo aquí me fijaría en el modelo de sanidad privada, en el modelo de la banca, que consiguen un porcentaje de una tasa de uso de sus soluciones, de sus apps, muy alta en mayores de 65 años, por ejemplo, pues porque lo hacen más fácil. Entonces, quizás hay que también pensar en cómo simplificamos ese proceso de autenticación y también en la proporcionalidad. O sea, lo que no pedimos en la consulta presencial, ¿por qué lo pedimos en la telemática, ¿no?, por ejemplo? También son reflexiones a hacer. Y luego me centraría en la personalización, ¿no?, que las soluciones, por ejemplo, las apps de salud también genéricas, ¿no?, de paciente, pues igual dan poco valor al paciente porque no están personalizadas, porque la app igual lo primero que debería hacer cuando te autenticas es ver cuál es tu estado de salud, qué enfermedades son las que te importan y ofrecerte de forma personalizada los servicios que tú necesitas, ¿no? Yo creo que aportarle valor, o sea, facilitar el acceso, el uso y la autenticación y aportar valor en todo este tipo de soluciones, pues serían las claves, ¿no?, un poco para mejorar la equidad en el uso. Jorge, pasamos a otro tema que también es casi recopilar algunas de las cuestiones que se han estado comentando previamente. ¿Qué han aportado estos sistemas de telemonitorización al manejo de los pacientes durante la pandemia, especialmente en materia de seguridad frente al contagio, tanto de profesionales como de los propios pacientes? Hombre, claramente nos han aislado, han trasladado, lo hemos comentado antes, seguridad en la distancia, tanto para pacientes como para los profesionales. No hay que olvidar que aquí también han sufrido muchísimos profesionales sanitarios dando la cara ante la COVID. En temas de seguridad, pues obviamente ese distanciamiento está permitiendo una doble reflexión, ¿no? Por un lado, pues eso, garantizar medidas de seguridad, pero por otro, muy claro, está posibilitando un entorno cultural donde barreras, resistencias, dificultades que encontrábamos en el día a día en esa comunicación con las personas se están viendo como necesarias en ese cambio y realmente pues yo creo que va a ser muy interesante el que vayamos dejando de lado pues eso, pequeños aspectos que el profesional ya vivía con reticencia, pero que se veía pues con cierta comodidad. Además, claro de todos, es el que el ámbito asistencial estaba centrado en la consulta y, si me apuras, muy centrado en el hospital. Entonces, ahora hemos visto cómo esa deshospitalización de los servicios, ese acercarnos al domicilio del paciente, respetar su autonomía, pues son interesantes. Y se ha visto también cómo esa, entre comillas, obligatoriedad de acudir a la consulta no era necesaria. Yo he visto en profesionales, compañeros míos, cierta resistencia, pero creo que esto tiene un recorrido que ya no debe volver hacia atrás. Debemos implantar esas medidas que protegen a la población en su entorno más cómodo, más cercano, donde ellos viven, sus barrios. Antes he hablado de la equidad. Me vais a permitir, yo tengo un área muy amplia de casi 400.000 habitantes
claro, el modelo sanitario nuestro, que es muy completo, es de los mejores del mundo y siempre se ratifica en las encuestas, plantea la misma atención para cualquier tipo de población. Cuando hay una diversidad y una vulnerabilidad tremenda en mi ámbito, que es el de un hospital, el más poblado de la Comunidad Valenciana, nosotros tenemos una esperanza de vida en cada zona básica diferente a la del al lado. Tenemos zonas ricas y zonas muy pobres y lo que queréis entre medias. Y eso que es el modelo de la línea de metro, ¿no? Como se va viendo que parada a parada cambia la esperanza de vida de la población. Eso es verdad. Entonces, tenemos que adaptar la tecnología que vayamos vislumbrando y desarrollando a esas características sociales o sociosanitarias concretas. No podemos darles a todos lo mismo, porque sería un error. Ya no por un tema cultural que sepa, o por la edad, que sepa manejar o no manejar una aplicación o una... No, es simplemente porque son contextos muy diferentes. Si una persona cambia de barrio, cambia de esperanza de vida. Y cambia durante muchos años, claro. Y eso quiere decir que el entorno sociosanitario que lo atiende, que es muy completo porque ponemos prácticamente los centros de salud a las puertas de la gente donde vive, tiene que ser mucho más potente en prestaciones, pero considerando esa variabilidad de persona a persona. No tiene nada que ver una zona rica con una zona pobre. Suena a serie, a telenovela, pero es que es claramente una tremenda realidad. Y eso se ve mucho cuando dices, ahora hablemos de la diabetes tipo 2, hablemos del grado de control, hablemos de cómo se la maneja. Cambia totalmente. Y no olvidemos otro detalle, y es que la diabetes tipo 2 en España, datos publicados por comunidades, tampoco es para echar cohetes. El grado de control, en el mejor de los casos, publicados son los de Cataluña, están en un 60%. Yo creo que además sobre ese entorno, digamos, pues de aprobado ligero, pues la tecnología nos va a ayudar, no solamente en la comunicación, estamos dando muchas vueltas a la comunicación con los pacientes, a un entorno más cercano, no, es que nos van a ayudar en que controlen mejor su enfermedad y eso son menos ingresos, menos muertes, menos comorbilidades, más esperanza de vida. Pilar, volviendo un poco al tema de la seguridad, ¿crees que hay que seguir insistiendo en los meses que nos quede de pandemia, que esperemos que sean pocos, en la utilización de estos sistemas para aumentar la seguridad de pacientes y profesionales en el manejo de la glucemia? Pues sin ninguna duda, yo creo que eso, seguridad para todos, ¿no? Desde el principio, como la diabetes además se ha asociado a peores resultados en personas infectadas por COVID, pues se ha señalado además a las personas con diabetes como grupo de riesgo, pues todas las indicaciones de las sociedades científicas desde el principio han priorizado la evitación del contagio. Hay unas recomendaciones en educación diabetológica que me parecieron muy interesantes porque hablaban de las 5 nos, ¿no? 5 no. Decía, en domicilio no sedentarismo y no ansiedad. Bueno, es fácil decirlo, pero más difícil cumplirlo por parte de nuestros pacientes. Pero bueno, es verdad que la telemedicina en este caso también podría ayudar. No interrumpir la medicación, donde la telemedicina también es importante, pero hay otros nos que es no salir, ¿no? Era una recomendación desde el principio y es que la telemedicina se adapta, evitaría desplazamientos, uso de transporte público. Imaginaros antes cuando decía Ángeles en Castilla y León, ¿no? La dificultad de acceso, o Santiago en Cantabria, pues imaginaros en Canarias. Los desplazamientos incluso de islas pequeñas a islas mayores, ¿no? Para evitar contagios en todo este transporte público, aviones, barcos, y bueno, cuando los ha habido, porque muchas veces incluso se han cerrado en cierta manera muchos vuelos, muchos barcos, y eso también ha supuesto una dificultad para ellos, ¿no? Y por otra parte, el último no era no reuniones, pero no solo familiares. Cuando el paciente está esperando en la sala de espera, es una reunión, también sin querer, ¿no? Y si el tiempo en la sala de espera se alarga, pues más riesgo de contagio, ¿no? Entonces, por una parte, seguridad no solo en evitar contagios, sino también yo creo que la telemedicina, la utilización de estos sistemas
dan seguridad desde la normoglucemia posible, pues para evitar descompensaciones y complicaciones COVID posteriores, ¿no? Juan Francisco, ¿crees que sería importante, lo has mencionado antes, generalizar la utilización en otros colectivos como los diabéticos tipo 2, la utilización de estos sistemas de telemonitorización para facilitar su seguimiento en el entorno de la pandemia? A ver, yo creo que el sistema de monitorización tenía que haberse hecho extenso antes de la pandemia. Yo creo que hablar de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 insulinizado habría que hablar de diferencias. Yo creo que es el momento de individualizar el tratamiento. El tratamiento de una persona con diabetes tipo 1 y una persona con diabetes tipo 2 insulinizada es la misma. O prácticamente la misma. Y los objetivos que se pretenden con la monitorización de la glucemia, ¿vale?, son evitar las complicaciones. Las complicaciones de una persona con diabetes tipo 1 y una persona con diabetes tipo 2 son las mismas. Son una a corto plazo, que todas la conocemos, que es la hipoglucemia severa, que estos métodos de medición la evitan. Y por otro lado están las complicaciones a largo plazo. Que también creo que una buena normoglucemia, como han dicho anteriormente nuestra compañera, es uno de los objetivos que se pretenden con estos sistemas de monitorización. En cuanto al gasto público, pues porque parece ser que cuando llegamos a la administración parece ser que el problema es generar más gasto público. Tengo que decir que el gasto público que genera la diabetes no es el problema. El problema que genera el gasto público que genera la diabetes vienen de las de una diabetes mal controlada, ¿vale? Son las enfermedades o patologías asociadas a la diabetes por un mal control metabólico de la enfermedad. En este sentido, tengo que decir que, bueno, la Federación Española la semana pasada hizo público un decálogo con unas 10 medidas para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas, que iba avalado por las sociedades científicas y el Consejo General del Colegio Oficial de Enfermería, y que bueno, que se contempla dentro de ese decálogo y esas 10 medidas, se contemplaba precisamente eso, hacer extensible estos métodos de monitorización de glucosa a las personas con diabetes tipo 2. Dolores, os voy a pedir, por favor, que intentéis ajustar un poco más los tiempos para cuadrar el final. Dolores, ¿qué papel crees que podría tener la telemedicina, telemonitorización del paciente con COVID en el entorno hospitalario? ¿Crees que podría ayudar a reducir la duración de la estancia hospitalaria? ¿Facilitaría una mejor recuperación de los pacientes COVID? La estancia hospitalaria, en el caso de la COVID, depende prácticamente de dos cosas. Uno, de las complicaciones de la propia COVID, de lo que vaya a alargarse la estancia por la propia enfermedad, ¿vale? Que eso ya está más que demostrado y hay mucha literatura, afortunadamente, ya que nos habla de que un buen control glucémico conlleva menor tasa de complicaciones y, por tanto, una estancia media inferior. Y la segunda depende de cómo estamos manejando el COVID. Es decir, tenemos muchos pacientes diabéticos a los que insulinizamos inicialmente durante el ingreso, o a los que modificamos su tratamiento durante el ingreso, a los que tenemos que darle el alta, y cuyo muchas veces el hándicap de darle el alta es que permanecen hiperglucémicos durante mucho tiempo como consecuencia de tratamientos y demás. Desde ese punto de vista, la telemedicina, tanto durante el ingreso como probablemente los primeros días o semanas tras el alta, probablemente nos facilite hacer una alta precoz, poder vigilar bien al paciente, tener un buen control glucémico, retirar insulinas en el caso de que no sean necesarias y disminuir, por supuesto, durante la estancia tanto las complicaciones como la propia estancia en sí, en función de un buen control glucémico. Y Javier, el seguimiento de estos pacientes podría, una vez que ya están dados de alta, ¿podría asegurar una recuperación más completa y segura? Indudablemente sí. Yo más o menos algunos aspectos los ha apuntado mi compañera, pero por intentar resumir yo creo que 4 preguntas. ¿Por qué esto es importante? Pues es importante porque el alta es el momento más crítico del paciente y hay muchas posibilidades de reingreso. De hecho, mucho está asociado a fármacos, no solo para la glucemia, por ejemplo, también
anticoagulantes, etc. ¿Cómo se hace esto? Si es la segunda pregunta. Claro, lo más cómodo es una llamada telefónica, que hace bastante, más de lo que pensemos, pero podríamos tener otras herramientas mejores. Pues ¿para qué? Básicamente para revisar el tratamiento, para resolver dudas de los pacientes, que en el momento del alta es demasiada información y desgraciadamente no se enteran. Monitorizar la movilización que tienen que hacer, cuándo pueden salir a casa, cómo no, cómo van comiendo, etcétera, etcétera. Ahora, y la cuarta pregunta es ¿quién haría esto? Pues evidentemente el peso estaría en la atención primaria, pero por supuesto debería de haber una interrelación entre niveles para garantizar la continuidad asistencial, lo de siempre, el médico que le da el hospital. Pero por supuesto sería súper útil. Santiago, a partir de la experiencia alcanzada con la pandemia, ¿qué retos crees que son los que hay que abordar y qué mejoras son los que serán necesarias impulsar en el ámbito de la telemedicina? Bien, pues uno de los aprendizajes durante nuestra experiencia en la pandemia es que la tecnología por sí sola y además una tecnología generalista, ¿no? No soluciona, digamos, el problema. Entonces, el primer reto a abordar es asentarnos con los diferentes servicios, ¿no? En este caso, si hablamos de los pacientes diabéticos, con los servicios de endocrino, las enfermeras que hacen educación diabetológica, las direcciones médicas de primaria, para ponernos de acuerdo en todos estos dispositivos y sistemas que producen un montón de datos de los pacientes, cómo podemos sacarle el mejor partido, dónde esos datos pueden ser útiles insertarlos en la historia clínica a nivel de alarmas de descompensación de un paciente, de poder acceder a los datos de la situación de crisis, etcétera, ¿no? Y que puedan ayudar a prevenir, ¿no? Que es lo fundamental que tiene estas soluciones, ¿no? Para hacer esto también hay que, bueno, esta receta la estamos aplicando ya con el servicio digestivo, con el servicio de infecciosas, con el servicio de anestesia y es la única receta para hacer al final que las soluciones de teleconsulta por vídeo se utilicen, ¿no? Analizando sus procesos, viendo cuáles son las visitas que se pueden sustituir por vídeo sin que afecten, ¿no? a la calidad de la prestación, etcétera, ¿no? En segundo lugar, hay que acompañar, y lo vuelvo a insistir en ello, ¿no? Pero hay que formar y acompañar a los profesionales. Nosotros, en este sentido, tenemos un curso preparado en el Hospital Virtual Valdecilla, donde hacemos hasta la simulación de la teleconsulta por vídeo con un paciente ficticio para que analizar los comportamientos del paciente y del profesional, ¿no? Y que los pacientes se acostumbren, ¿no? a desarrollar este tipo de teleconsulta. Y, por último, en el lado del servicio TIC o tecnologías de la información, estaría ese aumento del perímetro, ¿no? Que como mencionaba antes el tema de las facilidades de elementos audiovisuales, ¿no? en la propio puesto de usuario del profesional, pero también es necesario, y nosotros hemos arrancado ya, un CAU del paciente, ¿vale? O sea, el soporte tecnológico tiene que llegar a ese paciente que está usando esas herramientas tecnológicas, esos canales digitales nuevos, porque a veces pues eso tiene problemas para instalarse la app, para cargar su certificado, para acceder a las diferentes opciones de menú, etcétera, y el que tenga un CAU como una extensión, ¿no? del servicio de tecnologías de la información, pues tiene que poder ayudarle a que realmente se utilicen. María Ángeles, ¿y qué palancas crees que serían las adecuadas para lograr un mayor avance, un mayor progreso en esta monitorización a distancia de los pacientes? Pues realmente son dos cosas que han comentado, una Javier y otra Santiago, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué tenemos que trabajar? Pues en la integración de la información, que generan todos esos dispositivos. ¿Y para qué? Pues para conseguir, como ha dicho Javier, la continuidad asistencial. Es fundamental. O sea, ese para mí es el principal objetivo, la integración de la información, en la que nosotros también, bueno, pues cuando esta situación que tenemos también nos lo vaya permitiendo, es un objetivo que tenemos, empezando también pues por los pacientes diabéticos con los dispositivos diabéticos tipo 1, con los dispositivos flash que ahora mismo están funcionando, y que el alcance de esa información ahora mismo están profesionales de atención hospitalaria,
cuando creemos que es fundamental que el médico de atención primaria haga ese seguimiento y después realice su consulta con el endocrino, incluso sin la intervención siquiera del paciente. ¿Por qué le vamos a mandar al paciente cada 6 meses a ver al endocrino cuando probablemente no sea necesario, ¿no? Entonces, la palanca, como bien dices, es la integración de la información para conseguir la continuidad asistencial y darle un significado adecuado con sus alertas y lo que sea necesario. Pilar, ¿qué pasos crees que hay que seguir dando también para que la telemedicina sea una realidad en la diabetes, especialmente tal vez pensando en los pacientes tipo 2 insulinizados? Yo me he atrevido a proponer un decálogo de pasos, ¿no? Para poder asegurar esta realidad, ¿no? 3 pasos que se deberían de dar desde servicios centrales, que es dotar a los profesionales de las herramientas necesarias, sin ninguna duda, ¿no? Desde sistemas informáticos apropiados, mejora de apps, infografías, protocolos que incluyan telemedicina, plataformas vinculadas a la historia clínica, la videollamada vinculada a la historia clínica, etcétera, ¿no? El segundo paso sería la formación en recursos tecnológicos a estos profesionales. Y el tercer paso, desde los servicios centrales, yo creo que hay que garantizar un soporte legal. Alguien antes lo comentó y estoy de acuerdo. Muchas veces no sabemos de lo que hablamos, lo que queda registrado y lo que no. Incluso cuando damos información sensible a alguien, ¿con quién estamos hablando? Porque es que a través de una llamada telefónica tampoco tenemos claro quién está detrás de ese teléfono, ¿no? Bueno, 3 pasos entonces para servicios centrales, 3 pasos para el profesional sanitario, que tiene que empezar aceptando un cambio de paradigma y que tiene que formarse en recursos tecnológicos, en plataformas de descarga de datos, colaborando en la mejora de aplicaciones, confiando e investigando en que la telemedicina es eficiente. Y las personas con diabetes, pues tienen otros 3 pasos. Y es que tienen que colaborar y ser activos de verdad, ¿no? Entonces, por una parte, tienen que aprender también tecnología. Un gran reto en personas mayores, ya se ha comentado, pero bueno, habrá que facilitar la tecnología más sencilla y tendrán que aprender a hacer descarga de datos glucémicos, por ejemplo, ¿no? A través de estas plataformas que la verdad que son muy sencillas, o con colaboración, o con... ya habrá que buscar el sistema, ¿no? Y por otra parte, en esto de que sean activos, yo los últimos 2 pasos los doy en su preparación de la consulta, ¿no? O sea, tienen que ser activos, las consultas han cambiado. Y entonces tienen ellos que a lo mejor darnos pues ya su peso, tomarse su tensión arterial, no solo las glucemias, ¿no? A lo mejor hasta una exploración propia, autoexploración de los pies, etcétera, muchas cosas que tienen que hacer ellos, ¿no? Y yo creo que el 9º paso sería eso, que verdaderamente reflexionen, anoten todas las dudas, es decir, que se preparen ellos también esta consulta, ¿no? Y el 10º paso lo doy o lo propongo como docente universitaria que soy y creo que desde la universidad no se está incorporando la telemedicina en el currículo. Entonces creo que hay que incorporarla al menos en las disciplinas de ciencias de la salud, al menos, y posiblemente en muchas más, ¿no? Y bueno, ahí queda mi decálogo. Muy bien. Jorge, no sé si puedes completar algo de estos pasos a dar para que sea una realidad la telemedicina en estos pacientes. Y ya me parece que tienes prisa y nos tendrías que dejar, entonces... No, perdona, es que se me ha ido un poco la conexión. No, yo creo, me preguntabas a mí, ¿no? Sí, por Sí. Si puedes completar un poco Sí. tu visión, Bueno, de cómo... Yo creo que cuando hablamos de telemedicina hay que tener claro, por un lado, visualizar que una parte importante es la teleconsulta, ¿no? La atención, pero hay que sumar, como comentaba antes, el Big Data, ¿no? Hay que comentar ese arsenal de información que comentaba María Ángeles, de integrar, ¿no? Tenemos muchísima información que estamos desechando, que se genera pero no la incorporamos adecuadamente. Y todo eso
es el momento siempre pertinente para enriquecer una forma de atender. Yo quisiera poneros, a modo de despedida ya, un ejemplo figurado. Ya estamos trabajando mucho en mejora de la atención sanitaria cuando ponemos el modelo de ruta asistencial, que es un modelo que implica conectar con los profesionales que van a atender a unas personas, por ejemplo, las personas con diabetes, y entonces pactar con ellos una forma de atenderlo de forma que el profesional esté cómodo y también lo estén los pacientes, ¿no? Se pacta y se busca una forma donde no haya demoras, no haya pasos ciegos, pasos innecesarios. Bueno, pues una vez eso estamos viendo que nos aporta sin ningún coste añadido unos grandes mecanismos de mejora. Pues imaginad que a eso añadimos ahora las TICs, añadimos la telemedicina y la aplicamos ahí. Cogemos el mismo modelo que hemos desarrollado, esa ruta asistencial de personas con diabetes tipo 2 insulinizados, por ejemplo, y vemos en qué enriquece esa gestión. Y te digo yo que veríamos muchas oportunidades de mejora. Jorge, creo que te tienes sí, que... me tengo que ir. Muchas gracias por haberme invitado. Disculpadme porque tengo un congreso que formo parte del comité inaugurador y nada más. Gracias por vuestra participación. Gracias a ti por habernos acompañado en este rato, a pesar de esos compromisos que ya tenías también previamente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vale, pues bueno, quedan 10 minutos, nos quedan un par de preguntas y luego planteamos una ronda de cierre, porque ya casi no nos va a dar tiempo a más. Dolores, ¿qué cambios son los que consideras que es necesario implantar de aquí en adelante a consecuencia de la COVID para todo ese tema de la telemedicina? A ver, el primero, eliminar muchas de las barreras que tenemos, que muchas las ponemos los profesionales, acercarnos a este tipo de tecnologías como algo que hay que hacer, que es lo que nos ha pasado un poco con otras cosas en el COVID, ¿no? Y en segundo lugar, al menos por lo que nos corresponde a nosotros como profesionales sensibilizados con esta patología o que trabajamos con ellos a diario, saber identificar bien cuáles serían los casos y los puntos ideales donde ese uso de este tipo de tecnología nos pudieran aportar más. Es cierto que si nos planteábamos pues, todas las barreras de las que hemos ido hablando, tanto la dispersión geográfica, las dificultades con la edad, el acceso no a la digitalización, realmente probablemente nos quedemos con muchas áreas en las que nos parezca poco rentable o acercarnos a ellas, cuando probablemente no en toda su biografía de un paciente, pero probablemente haya puntos reales en los que sí sea necesario. Por ejemplo, puede ser en nuestro ámbito, que lo vemos mucho dentro del ámbito hospitalario, el momento, como se comentaba, de las insulinizaciones de inicio, los cambios terapéuticos, los ajustes de tratamiento, que ahora prácticamente los hacemos no a ciegas, pero con poca información. Y yo creo que poder analizar esos pequeños cambios probablemente haga mucho más fácil la implantación de estas tecnologías, empezando por lo poco o lo muy necesario para luego hacerlo extensivo. Vale, pues si os parece hacemos esta última ronda planteando un poco las conclusiones que tengáis cada uno desde vuestra perspectiva y aprovechando pues para introducir desde vuestra visión qué palancas son las que serían necesarias de aquí en adelante, ya en un futuro post-COVID, para asegurar la generalización de la utilización de telemedicina en beneficio de los pacientes. ¿Empezamos por ti, Javier? Perfecto. Bueno, yo creo que prácticamente se ha dicho casi todo lo importante. Simplemente resumir, yo creo que la telemedicina y la telemonitorización debe adaptarse un poco a las necesidades de los pacientes. Ahora está muy de moda la medicina personalizada, la medicina individualizada, y esto debe ser un poco en la línea que debemos trabajar. Se ha comentado también que las APP, lo de la APP genérica debería ser más específica en que cuando el enfermo entra en un dispositivo que le llegue la información que realmente necesite. Eso es súper importante. Y luego que se adapte a sus necesidades y sobre todo un aspecto que nosotros vemos importante es la seguridad. Porque claro, ya también se ha comentado el tema de la llamada telefónica, tú no sabes quién está detrás. Pero incluso ahora en este tipo de videollamadas o teleconsulta o algo, estamos utilizando información muy
sensible del paciente, ¿no? Y esa información tenemos que asegurar que tiene las restricciones y que solo llega a quien tiene que llegar. Eso es súper importante, la seguridad, porque si no podemos tener un problema. Yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Juan Francisco. Bueno, yo la verdad que me han dejado poco espacio mis compañeros de debate. Bueno, yo simplemente aprovecharía los últimos segundos pues, para pedirle a la Administración que nos tengan en consideración también a los pacientes a la hora de tomar decisiones que nos afectan directamente, como es el caso de la telemedicina, que no nos encontremos cosas ya organizadas sin consultarnos. Yo creo que es importante ponerle voz a los pacientes y sí que es cierto bueno, es cierto que los técnicos tienen muchos más conocimientos que los pacientes, pero también nosotros los pacientes tenemos mucho que aportar. Es decir, es una visión de manera objetiva, es otra manera desde el otro punto de vista como vemos la situación. Entonces, pues bueno, yo simplemente pedirle eso a la Administración, que nos tengan en consideración y que nos consulten, por lo menos que tengamos voz. Pilar. Yo creo que se ha hablado, resumiendo, de 3 palancas fundamentales. El soporte legal que tiene que haber detrás de todo esto, las herramientas digitales que tienen que estar presentes porque estamos hablando de telemedicina, y la formación en todos los ámbitos. Yo creo que son las 3 palancas. Dolores. Bueno, un poco recalcando realmente de todo lo dicho o de lo que nos dispone a nosotros como profesionales, probablemente la formación. Yo creo que quien se acerca a este tipo de telemedicina o este tipo de dispositivos, incluso la forma de vincularse con el paciente, lo tenemos que hacer de una forma activa. Es decir, hay que hacerlo pensando en que uno, porque se ponga delante de una cámara o porque se le ocurra hacer una presentación al paciente o porque se le ocurra insistirle mucho en una cosa, quizás no sea la forma más adecuada. Luego necesitamos formación para poder vehiculizar bien la información que queremos hacer. Y sobre todo, perdón, desde el punto de vista de las tecnologías, yo creo que lo que no se conoce no se anhela. Por lo tanto, creo que formar a la gente sobre todo en este tipo de tecnologías va a hacer que la gente, tanto profesionales como los propios pacientes, pidan y necesiten más de tener ese tipo de dispositivos. María Ángeles. Bueno, pues no puedo más que afianzar lo que han dicho aquí mis compañeros, ¿no? Trabajar en legislación, lo ha dicho también Santiago, que nos ayude a implantar todo esto con seguridad. Acompañar a nuestros pacientes y a nuestros profesionales en poder terminar con esa brecha digital y que esa formación que nos hace falta y ese perderle el miedo a las herramientas digitales y saberlas utilizar adecuadamente, que eso también es muy importante. Y luego lo que he comentado en mi última intervención, la integración de la información de todos estos dispositivos de una forma adecuada y útil para el profesional y útil también para el paciente. A mí me parecen de lo que hemos comentado hoy los 3 puntos a tener en cuenta. Y Santiago. Sí, pues bueno, está difícil porque se ha dicho todo, pero por resumir, ¿no? Yo creo que es normalizar la telemedicina en todo, derribando, ¿no? o modificando todas las barreras que pueda haber desde el punto de vista legal, organizativo, formación de los profesionales, que yo creo que está todo dicho y desde diferentes puntos de vista. Y luego, sí, por aportar una visión desde el punto de vista estrictamente de los sistemas de información, creo que lo he dicho en mi primera intervención, pero es pensar en que nuestra historia clínica electrónica, de los servicios de salud, tiene que ser una historia clínica abierta, interoperable, además en los 2 sentidos, ¿no? En el ámbito horizontal, entre los diferentes ámbitos asistenciales, para garantizar esa continuidad asistencial que se ha mencionado en el coloquio de hoy, y también verticalmente en el sentido de conectar con esos pacientes que están en su domicilio, con las soluciones de proveedores de terceros que pueden aportar valor, ¿no? Con algoritmos de inteligencia artificial al uso masivo de todos estos datos y que pueden facilitar la vida al final de profesionales y pacientes. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Creo que ha sido un debate muy interesante donde hemos podido
profundizar un poco tanto en los aspectos más generales de la tecnología como en concreto en el ámbito de los pacientes diabéticos. Espero que también les haya resultado interesante tanto a los miembros de la mesa, los participantes en la mesa, como al público que nos ha acompañado. Yo creo que está claro que la utilización de estas tecnologías, a falta de abordar todavía algunos de los retos o barreras que quedan pendientes, no tiene vuelta atrás, y el futuro de la sanidad estará muy vinculado a todas estas tecnologías que redundarán en unos mejores resultados en salud, en una mayor eficiencia y en un acercamiento también del paciente desde allá donde esté al sistema. Nada más. Muchas gracias a todos. Hemos cumplido con la hora y decirles que en los próximos días publicaremos un resumen en Diario Pharma y invito a todos a poder leerlo. Nada más. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.